Vamos a darle posteriormente la palabra a Alexandre Anderson de la lucha también bastante conocida y emblemática de los pescadores de Aomar en Brasil. Vamos a darle posteriormente la palabra a los amigos y amigas de la plataforma de la alianza, perdón, Colombia Libre de Fracking en Colombia, ¿no? Que tiene también una experiencia muy interesante y muy rica para compartir. Posteriormente le vamos a dar la palabra al compañero Carlos Chapulliquén. Carlos está en el gremio de pescadores. Carlos, corrígeme si me llevo a equivocar. El gremio de pescadores en el norte de Perú, de Cabo Blanco. Si me equivoco, por favor, me corriges, Carlos. Y cerramos con el NEF Nahuel de la Confederación Mapuche de Neuquén. Les vamos a pedir amablemente, que como son cinco experiencias, cinco luchas, y son muchas, les vamos a pedir que sean muy acotados con el tiempo. Bueno, la moderación también va a pedirles que puedan expresar sus principales ideas en 10 minutos para que podamos escucharnos todos y sea fluida. Les pedimos mucha colaboración en esto. Recuerden un poco las preguntas para todas, para todos quienes van a hablar ahora. Estamos planteando, entonces, preguntarte cómo ha sido, cómo llevan adelante esa lucha y qué estrategias han desarrollado. Cierro diciendo una cosa importante que en miras a nuestro encuentro en Santa Marta, este, la importancia de esta discusión en un contexto que hay que volver a enfatizar, que es un contexto bastante complicado, bastante peligroso, bastante, digamos, que nos pone en una serie de riesgos tremendos y estamos viendo que hay una intensificación de las confrontaciones geopolíticas y que esas confrontaciones geopolíticas giran en torno a los hidrocarburos y a los minerales críticos, y eso tiene un impacto directo en nuestra región, en este contexto de, si se quiere, pensemos en este año, ¿no? La doctrina Trump, la invasión a Venezuela y lo que está pasando también en Irán, que nos impacta como un contexto que muestra una cara muy agresiva de las cosas que ya veníamos viendo, y que están poniéndole mayor presiones a la expansión de los hidrocarburos, incluyendo el gas, ¿no? Cada uno de nuestros países podríamos contar un poco también, ¿no? Cómo se están generando grandes presiones y más agresivas este, sobre la expansión de hidrocarburos y queremos pensar desde esa realidad. Si queremos intentar que podamos pensar y aproximarnos también dialogando con esa compleja realidad para que esta discusión sea lo más rica posible. Entonces, le doy la palabra tanto a Leonela como creo que me dijeron que se iban a organizar entre 5 minutos y 5 minutos, pero si eso es así, bueno, adelante Leonela y Dilana, adelante desde el Ecuador. Y gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes con todos y todas. Saludos desde Ecuador, la Amazonía ecuatoriana, la provincia de Sucumbíos. Como saben, nosotras somos parte de hoy en día conocidas como las guerreras por la Amazonía, pero también somos niñas demandantes que denunciamos al Estado ecuatoriano y a las empresas petroleras por la mala acción de haber quemado gas tóxico con los mecheros, cosa que hoy en día es uno de los mayores peligros que nosotros como seres humanos estamos pasando acá y que también está llevando a mayores riesgos a la naturaleza en conjunto con su fauna y flora. La lucha aproximadamente empezó desde el 2018 cuando se empezaron a formar los colectivos, nos empezamos a conectar entre las niñas porque nosotras vivimos en diferentes provincias, unas vivimos en Sucumbíos y otras en Orellana, y también de ahí nos distribuimos a cantones y parroquias. Entonces lo que nos unió a nosotros fue la lucha, que fue la contaminación por parte de los mecheros. Cada una de nosotras hemos vivido y seguimos viviendo en carne propia lo que es tener un mechero al lado de nuestra casa, y una de esas primeras problemáticas es que nos contaminan a nosotros primero con nuestra salud.
a causa de que cuando se quema este gas se expulsan varios componentes tóxicos que son como el metano, el benceno, el butano y entre otros, pero en mayores cantidades se quema el metano, cual podemos identificar que es un compuesto muy tóxico y que lamentablemente se lo está distribuyendo al aire libre, cometiendo la mala acción de quemarlo ese gas. Cuando ese gas se quema, no simplemente se queda a una cierta distancia, sino que se esparce por el aire y así causando nosotros lo que le llamamos normalmente como lluvia, pero acá nosotros lo llamamos como lluvia ácida. ¿Por qué? Porque ya está contaminada por ese gas. Desde ahí empiezan nuestros peligros hacia nosotros y hacia todos los animales y la naturaleza, que nos empiezan a contaminar nuestra función vital primero, que es el agua. De ahí también viene que a partir de esta quema del gas también nos contaminan a nosotros el oxígeno y pues lamentablemente el suelo también, que hoy en día ya por las tierras por acá ya no son muy productivas a causa de esta contaminación. Más aparte también tenemos en cuenta de que gracias a toda esta contaminación, hoy en día los casos de cáncer han superado datos que la verdad da mucha tristeza y preocupación de ver cómo hoy en día hasta niños salen enfermos de cáncer y que la mayoría de las afectadas en los casos de cáncer somos nosotras las mujeres. De cada 100 personas, 72 somos mujeres. Tenemos aproximadamente un dato de que hay más de 700 casos de cáncer entre una ciudad de cantones entre Orellana y otros en Sucumbíos, no son en todos los cantones de las dos provincias, solamente son en ciertos cantones, y que lamentablemente pues se ha podido investigar de que varios de esos tipos de cáncer son mayores afectados a las mujeres. Más aparte también, cuando empezamos esta lucha, nosotros colocamos una sentencia hacia el Estado ecuatoriano a causa de ¿qué? De que se está violando derechos humanos y los derechos también de la naturaleza. Se aprobó en segunda instancia porque en la primera la perdimos. Se aprobó de que se está violando el derecho a una vida digna, libre de contaminación y que más aparte se implementó obligaciones a varios ministerios. Hoy en día los 3 ministerios, 2 de esos ya están fusionados, que el gobierno ecuatoriano los unió, no han cumplido sus obligaciones hasta el día de hoy y lamentablemente la cantidad de mecheros ha aumentado. Hoy en día tenemos 486 mecheros, pero eso fue un dato aproximadamente hace 2 años atrás, que hoy podríamos decir que ya hay más de 486 mecheros, o podríamos decir que hasta ya puede pasar de los 500 mecheros. Sin embargo, en esa sentencia también se obligó a que el Estado no debería implementar permisos a las empresas petroleras para que amplifiquen estos mecheros, pero hasta el día de hoy el gobierno sigue haciendo lo que se le da la gana. Más aparte, también se amplificó ideas para poder reutilizar ese gas, porque ese gas que se está quemando se puede reutilizar. Cuando se quema ese gas, salen 2 tipos de gases, el gas liviano y el gas pesado. El gas liviano es el que no necesita tanto proceso, que es el que podemos utilizar como gas de cocina y hasta para electricidad. Y el gas pesado es el que necesita un proceso más largo, que ese en cambio se lo podría utilizar para elaborar ropa, zapatos, entre otros tipos de objetos, pero que sin embargo el gobierno tampoco no le interesa porque ellos dicen que gastan dinero amplificando todas ese tipo de técnicas, pero se puede visualizar de que quemando ese gas se quema también la plata, cosa que el gobierno no le interesa tampoco. Otro problema más que tenemos acá es que el gobierno ha amplificado técnicas para supuestamente menorar la contaminación de los mecheros, pero las técnicas que han amplificado son inaceptables, primeramente porque han decidido encapsular los mecheros, cosa que no se está menorando la contaminación, sino que se está aumentando, porque cuando están encapsulados los mecheros es peor la calor y es peor también la quema de ese gas. Encapsularlos es como meterlos dentro de un tanque, a los mecheros cubrirlos, meterlos dentro de un tanque y ahí quedan. Y la otra técnica también es que han propuesto la idea de que los mecheros los unen, los unifican. Al frente de mi casa yo tenía un mechero, ese mechero aproximadamente, si no me equivoco, hace 2 años atrás, ya lo unificaron con otro mechero que estaba cerca de mi casa también, pero en cambio en esos mecheros que se encontraban cerca son en cambio en una estación que de alrededor de esa estación se encuentran varios también barrios donde viven más personas y la cual también seguimos siendo afectadas.
A través de todo este tipo de contaminación se ha seguido la lucha, se ha seguido exigiendo que se cumpla la sentencia, porque ya deberían haber eliminado mecheros, pero que hasta el día de hoy lamentablemente no hay datos relevantes y ciertos que podríamos decir de que se están eliminando los mecheros. Cuando pusimos la demanda fue aproximadamente en junio, en 2021, el 19 de junio de 2021. Tuvieron 18 meses para poder haber eliminado los mecheros que estaban cerca de las poblaciones y de ahí tienen que ir eliminando hasta el 2030 los demás mecheros. Hasta el día de hoy no existe la eliminación de esos mecheros. El gobierno ha sacado un dato que supuestamente se han eliminado ciento y piquito de mecheros, pero se pudo evidenciar de que esa cuantitatividad de mecheros son de pozos que están abandonados, que ya no están en funcionamiento. Lamentablemente, a causa de todo este tipo de violaciones de derechos del gobierno y del Estado y en conjunto de sus empresas, se ha seguido luchando, se ha seguido exigiendo que se cumpla la sentencia y que se deje de quemar este gas. ¿Por qué? Porque este gas sigue siendo un componente tóxico y que lamentablemente si no hacemos algo por exigir ese cambio, por exigir esa eliminación de los mecheros, estamos siendo contaminados todos y que además se aprobó de que esos mecheros están implementando también al calentamiento global y al cambio climático, que hoy en día son temas ambientales que se toman muy en cuenta y que es fundamental también demostrar de que el efecto invernadero en Ecuador cada día está aumentando también su porcentaje a causa de este tipo de quemas del gas. Gracias, Leonela. Perdón. Ya. Gracias, Leonela. Le voy a dar la palabra a Dania. Emiliano tuvo que salir un ratito, así que me dejó encargada la moderación. Dania, igualmente tiene 5 minutitos. Bueno, muy buenos días con todos. Mi nombre es Dania Bravo. Soy una de las accionantes en el caso Eliminen los Mecheros, junto al colectivo con UDAP. Tengo 13 años de edad y empecé esta lucha a los 7 años. Nosotros estamos exigiendo y luchando por nuestros derechos como niñas, hermanos amazónicos, porque están siendo vulnerados. ¿Cómo es posible que nosotras tengamos que viajar internacionalmente a pedir ayuda y apoyo para este Estado corrupto, ya que este Estado de aquí es tan injusto y tan irresponsable con sus responsabilidades como Estado, porque solo le interesa generar dinero propio hacia él? Nosotros luchamos porque, bueno, en mi comunidad ya hay más de 10 personas con cáncer, personas que han fallecido y personas que viven al lado de un mechero, y entre ellas estoy yo. Mi papá fue víctima del cáncer, lamentablemente falleció, y hay muchas más personas que ahorita están con cáncer. Nosotros estamos alzando la voz por esos animales que no pueden, por esa naturaleza que cada día ya no está, que cada día se está muriendo. Ya no podemos sembrar nuestros cultivos por el cambio climático. Nosotros día a día respiramos ese aire que está botando el mechero, porque el mechero bota ese gas y bota más de 250 sustancias tóxicas, entre ellas el metano, que nos daña a nosotros. Y sí, es más propenso a las mujeres con un 72%, porque nosotros las mujeres somos las que vamos a lavar al río, somos las que cocinamos con el agua lluvia y todo eso está contaminado, porque hay muchísimos derrames de petróleos y en estas semanas ha habido muchísimos, que todo eso se los lleva el agua lluvia, y nosotros nos vamos y nos bañamos en el río. Entonces, ¿qué vida nosotros esperamos para el futuro? Nosotros estamos luchando y exigiendo para el futuro de nuestras siguientes generaciones y para nosotras no ser las próximas víctimas del cáncer, y para que nadie sea la próxima víctima del cáncer, porque es una enfermedad muy horrible y muy fea. Nosotros luchamos día a día y exigimos día a día. Nosotros siempre tenemos esa valentía de estar ahí, y por eso nosotros les pedimos a que nos apoyen, que estén en esta lucha, que siempre nos ayuden, porque entre más es mejor, entre más es más colectiva la lucha. Bueno, en sí el mechero nos daña a nosotros, nos daña a la naturaleza, porque nosotros acá, bueno, en mi comunidad ya no podemos sembrar cultivos porque la tierra está muy mala, ya no pegan nuestros frutos, y siempre hay esos derrames de petróleo al lado. Por ejemplo, aquí al lado de mi casa hay un potrero donde las vacas están muriendo porque siempre hay un derrame de petróleo y ellas van y toman de esos riachuelos que hay agua y se mueren.
ya no tenemos animales, no tenemos nuestra naturaleza y tenemos que coger agua lluvia, la cual está contaminada. Entonces, ¿qué futuro nos espera? Y por eso nosotros les invitamos a que ustedes nos ayuden y nos apoyen para estar entre más y mucho mejor. Gracias. Muchas gracias, Dania. Si ustedes quieren saber más sobre el caso y sobre la campaña de Eliminen los Mecheros, pueden entrar a la página web de la Unión de Afectados por Texaco, la UDAP, y ahí está toda la información. Es un caso muy, muy conocido que se puede poner, googlear también, y se va a encontrar varias de las informaciones legales y de campaña también. Muchas gracias. Tanto Dania como Leonela son parte de las 9 niñas que pusieron la demanda legal y que ganaron. Lo que pasa es que ahora tenemos que efectivamente exigir al Estado y a la empresa petrolera que cumpla lo que dijo la sentencia y porque, digamos, no solamente por los derechos de las personas que viven allí, de las niñas, por supuesto, sino también por los derechos de la naturaleza. Nos vamos a cambiar de país, del Ecuador, nos vamos a ir al otro lado, hacia el este, y le voy a dar la palabra al compañero Alexander Anderson, que es de Ahumar. Él es un compañero con el cual desde hace varias décadas nos conocemos y luchamos tanto como parte de las organizaciones en Brasil que apoyan la lucha de hombres y mujeres del mar, pero también como la Red Oil Watch, que hemos estado luchando juntos desde hace muchos años. Alexander, tienes la palabra. Y como van a traducir al español, entiendo, para hablar despacio. Gracias. Sim, sim. Graças, Ivone. Graças a todos. Emiliano. É bom ver o João. Cadê o Rodrigo? Tá por aí? Eu não hablo espanhol, porém compreendo bem. Então, sou Alexandre Anderson, né? Eu sou aqui do Rio de Janeiro, precisamente na Baía de Guanabara, aonde que fica no coração do Rio de Janeiro, na região metropolitana. Como a Ivone falou muito bem, nós temos uma luta muito antiga, somos conhecidos hoje, agora aqui no Brasil, como Rede Aomar, pois a Aomar era uma associação de pescadores pequena, porém com um trabalho muito forte, que atraiu outras lutas, atraiu companheiros, inclusive, da OIOT. Aproveito para agradecer, muitas graças ao OIOT, que vem nos acompanhando há muitos anos. Lá atrás já temos o apoio e fazemos a campanha de Um Poço a Mais também, como nossa campanha, também aqui no Brasil. Temos a Fase do Espírito Santo, temos outros coletivos novos, como o Coletivo Pororoca também, o João está aqui. Então, o contexto do Brasil, eu vou falar em 3 pedaços, agora nos 10 minutos, eu acho que eu tenho menos, agora 9 minutos, é sobre a luta, já falei um pouco. Nós temos aqui uma Baía de Guanabara, que é um retroporto. É um local que recebe praticamente 60% a 70% da demanda do petróleo explorado no mar, no oceano. Então, a Baía de Guanabara hoje está ao lado da Bacia de Campos, de frente da Bacia. Estamos no meio do pré-sal. E já estamos recebendo uma demanda, uma demanda da exploração lá no Nordeste, lá na foz do São Francisco, pela região de Sergipe, Alagoas. As prospecções estão sendo feitas lá. E a possibilidade também a Petrobras começar a atuar com mais força na questão da exploração dos novos poços e dos poços antigos, já está demandando aqui na Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara é uma enseada, é uma baía que tem 7 municípios e tem hoje sobrevivendo 28 comunidades de pesca, mas está sobrevivendo em resistência. Então, no passado, não muito distante, nós éramos uma associação que agregava alguns coletivos, hoje nós agregamos essas entidades. Então, dentro da parte da luta, a Rede Aomar, ela se consagra nessa luta. Hoje ela congrega mais de 35 coletivos de pesca. Eu posso falar, eu não sei como se fala no país das companheiras e dos companheiros, mas a gente temos mais de 35 CNPJs e entidades que atuam de verdade. Dentro dessa questão dessa luta também,
nós criamos uma campanha para somar com as outras campanhas, que é a campanha em defesa do território pesqueiro, que está dando, como nós falamos aqui no carioquês, sou carioca, está dando samba. Essa campanha ela vem direcionando esses outros grupos coletivos para na linha do petróleo, entendendo que o petróleo não atinge apenas o oceano e nem nosso mar, atinge nosso território. Porque aonde que nós... Essa computadora, Giovanni. Alô? Sí, por favor, cierren sus micrófonos. Sigue, Alexandre. Aonde que nós moramos, nós não temos, não se saca petróleo. Porém, se você vê plataformas, se recebe toda a potência negativa, a poluição do petróleo, recebe toda a demanda negativa, rebocadores, plataformas. Nós temos 3 refinarias, uma nesse momento está embargada. Então, nós temos todo esse contexto que a gente fazemos uma luta hoje com tecnologia que entra na parte de estratégia. Além com toda essa mobilização que eu já falei com vocês, já falei, nós temos uma tecnologia, nós usamos estratégia de atuar em conjunto, é a rede. Nós temos hoje uma estratégia de monitorar. Se as companheiros puderem entrar, pode ser agora, entra no website, entra no Google, De Olho na Guanabara. Nós temos, inclusive, rede social que já tem esse nome. O pescador, hoje, ele com celular, ele consegue fazer o monitoramento e o apontamento de tudo que ele vê no mar, inclusive os impactos, que são muitos. E esses impactos vão para uma plataforma georreferenciada que está os poluidores, mas também as entidades que deveriam fiscalizar. Poder público. Falar em poder público, nós temos um presidente petroleiro. Você imagina que ele deve estar vendo não com muito bons olhos. O de olho, ele não deve estar querendo olhar o de olho na Guanabara. Nós temos aqui no Rio um governador que foi exonerado e está sendo caçado. A gente tem muito problema sério no Rio de Janeiro. Eu falo que o Rio não é o pior local para se fazer luta, mas é um local mais emblemático, é mais perigoso. Nós temos aqui defensores de direitos humanos, defensores ambientais que não sabem que são defensores, mas também nós temos eles ameaçados que não sabem que estão sendo ameaçados. E a gente faz essa luta, mas cada vez mais minimizando com tecnologia, que é o de olho na Guanabara, com estratégia, que é trabalhar em rede, que é com a estratégia de visibilidade, que é a campanha, nós fazemos com mais força. Mas eu queria chamar a atenção dos companheiros para uma questão da geopolítica atual. Pedimos uma audiência pública e conseguimos, que vai ser feito dentro da Câmara dos Deputados distritais aqui do Estado, que a gente vai denunciar uma dragagem que é para o porto e para as atividades de petróleo. Encontramos mais de 1.000 indícios de irregularidade, pode-se dizer. Inclusive pescadores sendo abauroados, sendo atingidos por grandes embarcações. Material de pesca, sem poder pescar. Foram falar para nós, governo e organizações não governamentais, que este não é o momento. Está faltando petróleo, guerra no Irã. O que é que os pescadores, o que é que a natureza tem a ver com a questão geopolítica? Então, a gente está tendo mais dificuldade. A questão hoje dos conflitos, que para mim é uma falácia, porque a gente tem conflito com guerra e sem guerra. A gente tem conflito faltando petróleo com petróleo. O barril está a $50 ou a $200, a gente aqui está sofrendo. Tem poluição, tem óleo. O que é que nós temos? Então, nós estamos tendo mais dificuldade nesse momento agora por conta dessa questão geopolítica. Mas não porque realmente está nos afetando, que a gente entende que não. É porque eles querem usar qualquer tipo de artimanha. E para nós do Brasil, para nós aqui do Rio de Janeiro, para nós da Rede Alomar, para nós de mais de 30 entidades de pesca, é um ano perigoso. Esse ano é de eleição. Vai se escolher o presidente, o governador, alguns deputados, e eles não querem falar de defesa ambiental, de defesa do meio ambiente, direitos humanos. Eles não querem falar com defensores de direitos humanos. Nós temos um Estado muito perigoso, muita milícia, mas muito políticos envolvidos com coisas sérias. Mas é dizer para vocês que essa questão geopolítica está nas estratégias também deles, mas a gente está atento também. A gente está conseguindo, vamos tentar aproveitar esse momento para fazer a retomada. Aí
Pedro, meu amigo Rodrigo, ele devem estar agora até dando um pouco de sorriso, porque nesse momento a retomada é mais favorável. Então a gente tem um planejamento, que não podemos falar agora, nós temos um planejamento de retomada esse ano. Então a gente entende também que é favorável a gente fazer a retomada de alguns territórios e fazer uma incidência de retomada também de alguns fundeios. Então, eu dizer para vocês que hoje a UOMA ela é grande, ela é forte muito por conta de muitas pessoas que estão aqui. Organizações como a OIOT, Pororoca, como FASE, organizações como a Anistia Internacional. E para terminar, creio que o meu tempo já acabou, é lembrar que uma das estratégias que foi usada, eu tive a honra de rever meus amigos do Pará, eu tive a possibilidade, com mais 8 companheiros nossos, de ir na COP30, em Belém. Foi lançado um relatório que engloba Brasil, um relatório pela Anistia Internacional, que é um relatório de extinção por extração, que vai circular em campanha no mundo todo, onde tem seção da anistia. Porque o ciclo da vida dos combustíveis fósseis ameaça a vida, a natureza e os direitos humanos. Esse relatório ele pega depoimentos, aqui na Baía de Guanabara ficaram um mês, do Brasil, do Canadá, experiência da Colômbia, Equador e Nigéria. E a gente tivemos a honra de receber membros da Anistia e o relatório saiu bem contundente. Saiu um relatório forte. Então, o pano de fundo esse ano para nós, além do de olho na Guanabara, além da nossa mobilização, vai ser o lançamento e a apresentação do relatório em todos os espaços que a pesca for. E agradecer mais uma vez, Emiliano. É bom falar com a Ivone, é bom falar com vocês todos, paridário, e dizer que nós estamos aqui. E que temos uma frase que Ivone eu acho que já conhece, que toda vez que fazemos uma retomada, aqui temos um vento muito forte que quebrou muitas estruturas do petróleo. E a gente, toda vez que fazia uma retomada, a gente falava que vento forte na Baía de Guanabara novamente. Muitas graças. Muchísimas gracias, Alexander. Es una lucha muy importante, la de la Bahía de Guanabara y más allá, a nivel de offshore, de explotación y exploración offshore en todo el Brasil. Y obviamente afecta a los pescadores principalmente. Le voy a dar la palabra, nos vamos a otro país este momento y le voy a dar la palabra al compañero Carlos Chapuliquén de Perú para quedarnos en este ámbito marino costero, ya que él viene de una organización que es justamente un gremio de pescadores artesanales de Cabo Blanco de la costa norte del Perú. Entonces, sí está conectado, ¿no, Carlos? Carlos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Perfecto. Carlos, tiene la palabra, 10 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Alberto Chapiquén Panta y pertenezco acá a una de las caletas más emblemáticas del norte peruano, Cabo Blanco. Y digo así, esto tan emblemática porque en los años 70 es acá en donde esta pequeñita caleta se pescó uno de los merlines más grandes del mundo. El récord masculino 1565 libras y el récord femenino que es de 1524 libras. En los años 90 Cabo Blanco era catalogado, ¿no?, como la caleta piloto dentro de la pesca artesanal aquí en mi Perú. Y hoy día, en el año 2018, a Cabo Blanco se le declara como patrimonio cultural de nuestra nación, su pesquería, una pesquería muy ancestral y que hoy día traigo lo que no se debió hacer, lo que en verdad, todo lo que ha generado estos 100 años de exploración y explotación petrolera dentro de nuestro mar. Y lo digo así, tangentemente, porque por los años 1950 se comenzaron a poner las primeras plataformas de nuestro mar, dentro de nuestro mar.
acá nomás en zona playa, a menos de una milla de la costa. Y realmente es molesta y duele bastante. ¿Por qué? Porque desde ese entonces hemos tenido un sinnúmero de derrames que hasta el día de hoy el gobierno peruano, nuestro Estado peruano, ha sido capaz de darle solución. Y realmente hoy día me da bastante pena tenerlo que decir porque tenemos plataformas que se mueven solitas al compás de nuestras corrientes marinas, al compás de nuestros vientos. Ya muchas de ellas se han caído y realmente, ¿y cuál es la respuesta que nos da el Estado? Es nada, sencillamente nada. ¿Por qué? Porque no les interesa. Realmente tan mal están los gobiernos de turno a nivel de región, porque es el mismo problema que tiene Brasil, porque es el mismo problema que tienen mis hermanos de Ecuador. Realmente tan mal están los gobiernos porque siguen trabajando y realmente lo único que se está generando es que están matando todo el ecosistema marino de nuestro mar. Se está acabando con todas las ricas especies que hemos tenido. Realmente quien habla, cuando veía un buen mero que sacaban mis tíos a pesca del anzuelo, corrí y me tomaba las fotos. El mero más chico era de 8 kilos, 7 kilos. Hoy día, sin embargo, son los meros más grandes que tenemos en nuestra zona. Cuando nosotros hemos estado bendecidos en nuestro mar, realmente fortuno de 30, 32, 40 kilos. Hoy día ya ni siquiera los vemos, los grandes cherelas, los grandes linguados. Ya no los tenemos. ¿Por qué? Porque hay un impacto que se ha generado por medio de la explotación y exploración petrolera que el Estado peruano es nulo. Realmente hace 2 años estuvieron acá 5 representantes del gobierno. Estuvo el representante de Energía y Minas, estuvo el representante del Ministerio del Ambiente, estuvo el representante del Ministerio de Turismo, estuvo el representante de Produce, Ministerio de la Producción, lo que es pesca. Realmente ahí se acordó que teníamos una partida de 15 millones de soles para poder mitigar los pasivos ambientales que habían dejado esta explotación y exploración petrolera, pero en verdad han pasado 2 años y no se ha hecho nada, no se ha hecho nada, seguimos en lo mismo. Hace 2 días nomás en la zona de playa, acá en la plataforma R, se ha generado un derrame, hace 2 días, sumados a los años de estos 2024, 2025, igual. Y realmente el Estado peruano carece, como todos los peruanos, de poder mitigar todos los daños que ya se generó, porque son pasivos ambientales que están mermando y que están acabando con todo el ecosistema marino dentro de nuestra región. Nosotros hemos hecho alianzas acá dentro de la zona costera con los hermanos de la Amazonía de nuestro Perú. ¿Por qué? Porque son los mismos impactos que se están generando a través de los derrames constantes que tenemos y realmente tenemos que protegerlo. Lo único que nos queda ahora es proteger, cuidar. ¿Por qué? Porque tanto nuestros océanos, el Pacífico, como tanto la selva amazónica, son los pulmones de nuestro mundo y tenemos que estar conscientes de la lucha que tiene que continuar, tiene que seguir. Nosotros como pescadores acá le hemos hecho paro a las empresas petroleras. Hemos estado en foros dentro del Ministerio de Energía y Minas, hemos estado con gente en el extranjero para que nos ayude y hoy día quisiera que por medio de este foro tengamos el apoyo, que se siga con ese apoyo para poder mitigar todos los daños que va a generar. Y lo digo así, ¿por qué va a generar? Porque el Estado peruano no ha podido con el lote Z2B o Z69, que ha sido un lote pequeñito, y ahorita está lanzando a licitación los lotes Z70 y Z71. Y esos lotes van a estar 30, 40, 50 millas mar adentro. Imagínense, no pueden con un derrame a 100 metros de la playa, 200 metros de la playa. Van a poder con un derrame a 30, 40, 50 millas. No se va a poder. ¿Por qué? Porque carecen los estados de trabajar por el bien común de nuestras comunidades. Y lo digo así, ¿por qué? Porque somos pueblos
históricamente que nos dedicamos a la pesquería ancestral. Nuestra pesquería no ha cambiado nada, nuestra pesquería es la misma con la cual vinieron los incas a la playa, con sus balsas y con sus velas. Lo que ha modificado nomás son nuestras embarcaciones, pero sigue siendo la misma, el cordel, anzuelo y carnada, una pesquería muy ancestral que no genera impactos dentro de nuestros territorios y que lo seguimos nosotros cuidando y vamos a seguirlo cuidando. Hoy día hemos tenido una reunión acá dentro de nuestra zona viendo este tema. No, porque lo que le decimos al gobierno peruano es que no se puede llevar a cabo estas licitaciones nuevas que van a salir realmente porque conocemos. Nosotros estamos hablando por la experiencia y la experiencia viva que tenemos. Mi caleta, mi distrito, mi provincia se les considera acá en el Perú como la ciudad del oro negro, pero créanmelo, no tenemos una universidad para nuestros hijos aquí en nuestra zona, no tenemos buenos hospitales para que vaya nuestra gente a tomarse a veces en una emergencia. El único colegio para esto secundario que tenemos ahorita, a pesar que somos el primer productor de petróleo a nivel nacional acá en el Perú, se está cayendo a pedazos. Tengo mi hija estudiando ahorita en segunda de primaria y realmente tiene que estudiar en una aula de triple y de calamina. Y con un tremendo sol, ustedes saben que el sol en calamina quema. Pero sin embargo, así están nuestros hijos estudiando en el único colegio que tenemos secundario acá. No tenemos agua. Acá tenemos que andar corriendo con todos nuestros cilindros para poder llenar agua una vez al mes, una vez cada 15 días realmente, a pesar que somos el primer productor de crudo a nivel nacional. Es por eso que con todas esas experiencias que tenemos, le decimos no a la exploración y explotación petrolera dentro de nuestro mar, dentro de nuestra Amazonía. Realmente hemos hecho alianzas, los hermanos pescadores con los hermanos de la selva, para poder seguir defendiendo nuestra zona, nuestros territorios, y la lucha va a continuar. Muchas gracias. Todos los detalles. Muchísimas gracias, Carlos. Son palabras muy importantes, muy poderosas también. Y claro, lo que me lleva a pensar es que efectivamente el extractivismo, en lugar de traer bienestar a las comunidades locales, es empobrecerlas. En Perú también, aquellos distritos que son mineros, digamos, o que fueron agrícolas y que ahora se les llama distritos mineros, son aquellos distritos en donde hay la mayor cantidad de población empobrecida en términos de indicadores sociales. Y lo mismo ocurre obviamente con el petróleo, por ejemplo, acá en el Ecuador. Lo que usted nos cuenta también da mucha cuenta de la importancia de los intercambios, de que pescadores de Perú conozcan a pescadores de Brasil, de que compañeros y comunidades afectadas en la Amazonía conozcan lo que está pasando en la costa. Entonces, yo creo que los intercambios, y en eso le ha apostado la red Oil Watch desde hace muchas décadas, es justamente en que se puedan intercambiar para conocer realidades y sobre todo para intercambiar estrategias de lucha y de resistencia. Em, Le voy a dar la palabra ahora al representante de la Asociación Colombia Libre de Fracking, que es Óscar Zampayo, y que nos va a contar la experiencia de las luchas en Colombia, el país anfitrión de la conferencia de territorios libres de petróleo, de qué es lo que está ocurriendo con el fracking en Colombia. Óscar, tienes la palabra. Sí, hola, buenas tardes a todas y todos. También está la compañera Marilis Llanos. Ah, sí, Entonces vamos ahí como a dividir el uso de la palabra, compañeros y compañeras. gracias. ¿Y están los dos juntitos ahí o están en dos chats, Eh, en dos, en dos lugares diferentes de Colombia, sí, Ya, señora. Pero ahorita. bueno, Muy listo, bien. dale. Dele Entonces, Óscar y luego a Marilis. dale, sí voy a utilizar 5 o 6 minuticos, compañeros, compañeras. Nada, Óscar Zampayo, de la Alianza Colombia Libre de Fracking. La Alianza Colombia Libre de Fracking es una plataforma, es una red de articulación de alrededor o de más de
80 organizaciones sociales, comunitarias, organizaciones no gubernamentales de Colombia y estamos generando una experiencia social, política en este país con la preocupación de la implementación del desarrollo de los yacimientos no convencionales y la práctica del fracturamiento hidráulico o fracking en este territorio. Esta técnica se pretende implementar para la extracción de gas y petróleo en una región que es el Magdalena Medio colombiano, un territorio que ha vivido y ha padecido de la violación de la violación de derechos humanos, del exterminio de pueblos originarios, de pueblos indígenas, más de 110 años, 105 años que tiene la actividad de extracción de hidrocarburos en ese territorio. A la par de esa extracción se encuentra la refinería más importante de Colombia, del país, que destila o refina alrededor de 275.000 barriles diarios de petróleo para abastecer al país de sus diferentes derivados, gasolina, diésel y sus diferentes derivados. Este territorio, el Magdalena Medio, como lo dije anteriormente, padeció del exterminio de 3 pueblos indígenas, la comunidad o el pueblo indígena Yariguíes, el pueblo indígena del Carare y el pueblo indígena Opón. Fueron exterminados por la Tropical Oil Company. Entre 1918 y 1945 las poblaciones indígenas de esos territorios desaparecieron producto de esa caza que generó esta empresa de capital estadounidense canadiense para asesinar, para exterminar, para destruir los sistemas de conocimiento que tenían los pueblos indígenas sobre ese territorio. Posteriormente, el Magdalena Medio se vuelve en un lugar de conflictividad social y política gracias a diferentes actores sociales que hay en el territorio, sindicatos y asociaciones de campesinos que empiezan pues, a cuestionar esta dinámica, esta lógica que tiene la extracción de hidrocarburos y principalmente el ordenamiento petrolero que hay en Colombia, que se termina imponiendo sobre otro tipo de ordenamientos, el ambiental, el comunitario y el social. Nosotros en Colombia no tenemos una ley marco, una ley orgánica, ni siquiera tenemos una ley que hable o mencione cómo abordar el tema de los hidrocarburos por parte del Estado. Eso ha generado una debilidad institucional de más de 100 años que se ha pretendido recomponer en algo en ese último periodo de gobierno, pero indudablemente la Agencia Nacional de Hidrocarburos hoy, Ecopetrol en el pasado y las autoridades ambientales muy poco recursos tienen para sus intervenciones, su control, su fiscalización de los permisos y de las autorizaciones que realizan tanto en temas técnicos como en temas ambientales. Y esto que ha llevado que el territorio del Magdalena Medio sea un territorio, así como lo han mencionado las niñas del Ecuador, los compañeros de Brasil y los compañeros del Perú, un lugar donde hay muchos derrames, hay mucha toxicidad, hay muchos impactos a la naturaleza, pero también a la salud humana. Tenemos registros en Barranca Bermeja, el epicentro o la capital natural del Magdalena Medio, donde nacen niños con malformaciones, con anencefalias, donde el cerebro no se logra reproducir y esto se debe a que tenemos una naturaleza bastante contaminada con estos elementos tóxicos provenientes de la extracción de hidrocarburos y principalmente con el mercurio, el vanadio y el sileno. Las aguas del Magdalena Medio en su totalidad, las ciénagas, los ríos se encuentran contaminados, evidenciando también la muerte de estos guardianes de las ciénagas o de las lagunas del Magdalena Medio, como son los manatíes. En los últimos 10 años hemos registrado más de 30 muertes de estos animalitos en los cuerpos hídricos del Magdalena Medio. Y este animal, este manatí, es una especie sombrilla que evidencia cómo están las afectaciones en la naturaleza que hay en el territorio. Y por último, para darle paso a la compañera Marilis, vemos que pues, aunque hay un avance en este gobierno en detener la actividad de exploración
de hidrocarburos y no profundizar la entrega de bloques petroleros en el territorio. La institucionalidad sigue muy débil. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ha tenido algunos avances, pero sigue con muchas falencias para controlar estos intereses que se imponen, que tienen más poder los intereses económicos que el poder político en algunos territorios de Colombia. Y el tema de los derechos humanos nos preocupa porque al igual que en otros territorios, aquí las empresas petroleras y sus contratistas principalmente que ofertan o que tienen algún tipo de relación contractual con esas petroleras, tienen algún tipo de vinculación con actores armados de la extrema derecha principalmente. Hoy podemos decir que varios contratistas de Ecopetrol han sido investigados por pertenecer o por auspiciar grupos paramilitares y esa realidad todavía la estamos viviendo y padeciendo en el territorio. Hay miedo, se ha reducido en ese gobierno, pero el miedo todavía sigue y necesitamos continuar en la defensa del territorio y decirle no al fracking y a los yacimientos no convencionales en Colombia. Ahí te dejo la palabra, compañera Marilis. Cambio. Muchas gracias, Oscar. Amarilis, querida, tienes la palabra. Gracias, Ivonne. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Bueno, Oscar les hace una actualización o descripción de cuál es el escenario existente en medio del cual irrumpe desde hace alrededor de 12 años la intención, ya por 3 gobiernos vamos, de ampliar la frontera extractiva a través de la explotación de los yacimientos no convencionales y a través de esta técnica que es el fracturamiento hidráulico o fracking. Como este espacio, bueno, es un intercambio de experiencias de la resistencia anti-fracking, y yo creo que algunos de los que están acá estuvieron por allá por el año 2014, 2016, cuando a raíz de la contaminación de un humedal en el sur de mi departamento, que es el departamento del Cesar, campesinos, es decir, no ingenieros, no profesionales de universidad, sino campesinos empiezan a protestar, pues porque por supuesto se inicia una especie de piloto cuando todavía no había ni sombra de una norma que regulara todo el tema técnico de la implementación del fracking. Comienzan a explotar en un pozo llamado Pico Placa, en San Martín Cesar, y se genera la contaminación de un humedal que queda a pocos metros de ese primer pozo, y los campesinos, por supuesto, resultan afectados e inician entonces las protestas y a eso se van uniendo juntas de acción comunal, llegan a la cabecera del pueblo y ya se hace una alarma nacional y también internacional. Allí a San Martín, a ese municipio del sur del Cesar, llegaron muchos amigos y aliados también a enseñar entonces ahí sí técnicamente qué era el fracking, cómo se implementa esa técnica, cuáles son sus impactos, por qué esa contaminación en el agua, qué se podría venir. Y de esa manera surge la Alianza Colombia Libre de Fracking aquí en el país. María Luisa Niño, tienes algo abierto, creo. No sé quién tiene un micrófono abierto por allí. Sí, María Luisa, pero ya está, Ok. ya cerró. No. Ya cerró. Compañeras, verifiquen que estén cerrados sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. Gracias. Anteriormente, un par de años antes, en el centro del país se habían encontrado unas reservas de yacimientos no convencionales. En ese tiempo, la compañera Tatiana Roa alcanzó a escribir, creo que el primer escrito que he leído sobre yacimientos no convencionales en el país es justamente de ella. Pero como no había suficiente reserva, los planes de las empresas no prosperaron allá. Cosa diferente sucede con el Magdalena Medio, y San Martín Cesar hace parte de ese Magdalena Medio que une con Puerto Wilches, que hoy en día es el punto en donde existe mayor avance en el interés de sacar adelante la técnica del fracking.
y por esta zona de los Santanderes del departamento del Cesar. Allí existe una reserva, que es una roca que se llama La Luna, en donde existe una reserva suficientemente atractiva, y con esto digo económicamente atractiva, para que las empresas hayan avanzado más en su interés por extraer ese yacimiento no convencional a través de la técnica del fracking. Pero ¿qué ha implicado ese interés corporativo, capitalista por sacar este recurso no convencional? Pues ha implicado primero un gran impacto en materia de derechos humanos. Oscar ya algo de eso ha hablado. No existe una sola organización que haga resistencia al fracking en el Magdalena Medio que no se encuentra amenazada. Allí docentes han tenido que salir del territorio, compañeros han tenido que salir del país, pero nuestra compañera Yubelis, que estuvo exiliada, los jóvenes del municipio de Puerto Wilches durante varios meses tuvieron que irse de su municipio, de su pueblo, con ayuda de organizaciones en materia de derechos humanos, han sido reubicados o fueron reubicados temporalmente mientras bajaba esa amenaza álgida sobre la integridad de ellos. En materia ambiental, por supuesto, si bien el fracking en el país no ha avanzado comercialmente y no lo ha hecho por la resistencia que desde sociedad civil se ha adelantado, se ha intentado a través de otras maneras que se le han llamado CEPI o proyectos pilotos de investigación integral, que han intentado hacer ver como un interés objetivo científico por explorar sobre los impactos que tendría hacer fracking en el país. Sin embargo, la estructura de esos proyectos pilotos, inclusive los actos administrativos con fuerza de ley expedidos desde el gobierno nacional, tienen una estructura que es evidente el interés que hay en hacerle un salto a una moratoria judicial que hubo en el país para hacer fracking, y quisieron a través de la justificación o de la excusa académica y científica hacer unos proyectos pilotos. Sin embargo, tampoco lo pudieron lograr. Y esto gracias a que en el año 2016, el Grupo de Litigio de Interés Público de una universidad del norte del país presentó una demanda de nulidad, que así se llama, de simple nulidad, contra la base normativa que se había expedido en el año 2016 y que lo que hacía era regular justamente o establecer los lineamientos técnicos para realizar el fracking. A través de esta demanda en cuyo litigio pues, se involucró la Alianza Colombia Libre de Fracking, sobre todo en la parte probatoria, hubo un logro pese a que la decisión definitiva no fue favorable a lo que estábamos pidiendo, que era anular esa base normativa. Y lo favorable fue que en el año 2018 se logró una medida provisional que mantuvo prohibido el fracking en el país por 5 años, que fue el espacio de duración del proceso. Y entonces, en esos 5 años, fue justamente que en el gobierno de Iván Duque se conformó una comisión para que hiciera un estudio sobre la viabilidad del fracking en el país o no. El resultado de esa comisión fue un doble concepto, uno que señalaba la inviabilidad de la técnica y otro que decía que se podía hacer, pero previamente haciendo los proyectos pilotos de investigación integral. Y hay algo bien importante de esa comisión o del resultado de esa comisión, y es que una vez más dejó en evidencia uno de los elementos por los cuales consideramos que es absolutamente irresponsable hacer fracking en un país como el nuestro, y esa es solo una razón, por supuesto, y es que nosotros estamos en medio de un escenario de debilidad institucional, es decir, aquí no se cuentan con las capacidades institucionales para hacer un correcto seguimiento, control y supervisión de una operación como esta. Ya Oscar les retrató a ustedes cómo es el escenario de extracción de un yacimiento convencional, 100 años o poco más de la industria o de la historia extractiva petrolera del país, con muchas consecuencias, afectaciones, impactos que la institucionalidad no da para atender.
En este escenario, lo que siempre estamos diciendo es, si no hemos sido capaces, no hemos demostrado responsabilidad en un debido control de esta operación extractiva, muchísimo menos se va a hacer con el fracking, que es una técnica mayormente invasiva y con mayor riesgo para los ecosistemas, sobre todo para el agua. Y ese sector en donde se quiere hacer fracking en nuestro país es un ecosistema es un ecosistema estratégico del país, un sistema de humedales por donde pasa el principal río del país en su valle medio. Entonces, desde el tema de no capacidades institucionales, en las afectaciones y todo lo que ha implicado en materia de derechos humanos, un tercer Amarilis, parece que se cortó la conexión o te quedaste congelada. el país en donde también hay yacimientos no convencionales. Uno de esos es al sur del país, en el Putumayo. ¿Me confirman si me están escuchando? Sí, Que ya, tengo... ya Ok. volvimos a escuchar. Ok. Y en el norte del país, en donde hay extracción de carbón a cielo abierto, o ha habido durante 40 años, ahora hay un yacimiento no convencional, que es el gas en mantos de carbón. Dentro de la resistencia que se ha adelantado de la alianza, hemos acudido a todas las formas lícitas de lucha, desde campañas comunicativas en donde hemos tratado de integrar artistas al sector de la cultura. Desde el área legislativa tenemos 6 años de estar presentando proyectos de ley para que se prohíba el fracking a través de una herramienta vinculante como una ley. Las 5 veces anteriores nos han archivado el proyecto de ley, no con el debate, decimos nosotros, de frente a la opinión pública, de frente a la sociedad, sino que dejan vencer los términos y el proyecto de ley queda pues engavetado. Hemos tenido audiencias técnicas muy positivas y provechosas en el Congreso de la República, pero no se ha llegado a aprobar pues proyecto de ley o prohibición a través de proyecto de ley. Actualmente tenemos uno en curso que creemos que también va a terminar en prohibición, pero tenemos en este semestre seguramente se harán 2 audiencias públicas en 2 puntos petroleros del país también. Algo que es fundamental, y eso es algo que lo enseña, es el caminar y caminar en los procesos, es que no hay nada más poderoso. Creemos que ni las demandas judiciales, ni las campañas comunicativas, ni esa incidencia en el Congreso de la República, si bien son herramientas fuertes, nada es tan poderoso como una base social movilizada, informada, y ese es uno de los elementos de esta resistencia, es el acceso a la información transparente, y en ese sentido hemos tratado siempre de hacer esos esfuerzos. Tenemos una escuela de formación que en este año está en 3 puntos del país, porque es necesario que la gente tenga la información para decidir informado y con base en información transparente, que es algo que no dan las empresas a los territorios. Y por supuesto las alianzas con centros de investigación, tenemos planeados monitoreos comunitarios para evidenciar un poco como lo que tenemos y por qué es tan importante la defensa que hacemos. Cuidar el agua hace parte fundamental dentro de la narrativa y el discurso de la resistencia a la implementación del fracking. Y bueno, ya hay la herramienta judicial que también que actualmente tenemos una acción que no es presentada por nosotros, pero sí está cursando trámite buscando la prohibición del fracking en el Tribunal de Cundinamarca de Colombia. Creo que dejaría hasta allí, y si hay alguna pregunta, pues aquí Oscar y yo podríamos responder. Gracias. Muchísimas gracias, Amarilis. Es un tremendo trabajo el de la Alianza por una Colombia libre de fracking. El fracking todavía no está en todos los países de América Latina, por suerte, y creo que estas alianzas con Argentina, por ejemplo, y Colombia han sido siempre muy fuertes desde el inicio de la campaña. Entonces creo que ha habido un aprendizaje mutuo muy importante, volviendo a esta idea de los intercambios, ¿no? Y este evento en el que estamos justamente ahora es
digamos, renueva esta posibilidad de que desde distintos sectores de la región podamos compartir y actualizarnos en cómo están las campañas y los procesos de resistencia a nivel local y a nivel nacional. Yo quería, antes de abrir el micrófono para quien quiera intervenir, quisiera hacerles una cortísima pregunta a las personas que han intervenido. Y esta pregunta va sobre todo encaminada a que de estos eventos que estamos haciendo virtuales, va a salir propuestas que va a nutrir, como dijo Emiliano al principio, tanto un plan de acción concertado, articulado, solidario entre todas nosotras, pero también un párrafo o una línea súper concreta que queremos incluir en la declaración del Encuentro de Territorios Libres de Petróleo. Entonces, la pregunta es muy simple, tanto para Leonela y Disculpe, Ivonne, ¿sí? faltamos todavía tomar la palabra desde Argentina, del pueblo Ay, mapuche. qué loco, discúlpame, perdona, 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 me olvidé. Te doy la palabra ahorita. Dale, Nahuel, muchas gracias. Disculpa. Sí. No hay problema. Bueno, muchas gracias por el espacio y por la posibilidad de escucharlos, hermanas, hermanos de todos los pueblos que me antecedieron. Un gusto verlo, Alexandre, nuevamente de la Bahía de Guanábana, que nos conocimos hace mucho tiempo y admiramos mucho la lucha de los pescadores de Río de Janeiro. Así que un gusto poder compartir con ustedes. Mi nombre es Les Nahuel, pertenezco al pueblo Nación Mapuche, Confederación Mapuche de la provincia de Neuquén y la zona del Traunco, que somos 14 comunidades que estamos en la zona de la confluencia de los ríos Neuquén y Limay y que hoy se ha convertido en zona petrolera de fracking, justamente. Todo esto que los hermanos y hermanas estaban eh, contando como un potencial, aquí es una realidad muy dura que se vive. El petróleo se explota en esta zona desde hace 100 años aproximadamente, pero 60 de manera más intensiva y a partir del 2013 con el pacto Chevron-YPF empezó el fracking en una gran escala porque es la zona de Latinoamérica más afectada por esta metodología. De hecho, es la zona del mundo más afectada por el fracking fuera de Estados Unidos. Y concretamente, al igual que toda la zona, vivimos la afectación, ¿no?, de la sequía, de un aumento de la sismicidad, o sea, de terremotos y sismos que no existían en nuestra zona previo a la instalación de esta técnica y del aumento de la contaminación. Creo que es muy importante destacar que no es una zona que la contaminación comenzó ahora, sino que la contaminación empezó hace aproximadamente de 50 años a esta parte, profundizándose a partir de la privatización de YPF a manos de Repsol. Hubo una época muy en los años 90 de contaminación y de avance sobre los territorios. Y otro dato no menor es que el pueblo mapuche fue invadido esta parte del territorio hace apenas 130 años, es decir que las ciudades son ciudades relativamente jóvenes comparadas con otros países. Hay ciudades que tienen apenas 100 años, otras que tienen menos de 100 años, y donde, pese a esta concepción de la argentinidad blanca o de descendencia europea, aquí en Argentina hay más de 30 pueblos originarios y el pueblo mapuche es uno de los más numerosos. Y particularmente en esta zona hay 70 comunidades mapuche y afectadas por el megaproyecto Vaca Muerta somos un poco más de 30. Nosotros estamos en la zona de fuerte extracción y bueno, complicadísimo ahora por el aumento de la extracción y de la capacidad de transporte con nuevos gasoductos, nuevos oleoductos que configuran una idea de Argentina exportadora de gas y petróleo, más aún en este contexto de crisis generada por la invasión estadounidense a Venezuela, a Irán y a otros países. Es un contexto muy complejo donde concretamente
esto no hace más que, como quien dice, echar leña al fuego porque la voracidad de las empresas aumenta, más aún a partir del gobierno de Milei, pero también hay que decir que aún en los gobiernos progresistas hubo un eh, fortalecimiento del extractivismo, hay un pacto extractivista en Argentina que tanto la derecha como los sectores del progresismo han eh, robustecido todo lo que es la concepción de Argentina como solamente un país exportador de materias primas y particularmente con una zona de extractivismo minero y petrolero y bueno, la parte también del agronegocio con los monocultivos de soja en otra zona del país. Pero particularmente aquí a partir del Pacto Chevron-YPF, donde recibimos también a las hermanas y hermanos de UDAP, del pueblo Sarayaco y de otros pueblos que nos vinieron a compartir lo que había hecho Chevron en sus territorios, hubo un aumento de el atropello de los derechos humanos de toda la población y particularmente del pueblo mapuche, pero también de la población campesina y la apertura de pozos, inclusive en las zonas urbanas o periurbanas. Esta zona, al ser la confluencia de dos ríos y un valle, antiguamente también era una zona muy conocida por la fruticultura de peras, de manzanas, de frutas que hoy están prácticamente en abandono, ¿no? Las chacras que la producían. Por eso, a diferencia de de otras zonas y otras regiones donde se ve que hay tensiones con otras matrices económicas, acá lo que ha habido es el abandono de otras formas de producción y el aumento del extractivismo a través del petróleo. Más aún a partir del gobierno de Milei, pero también hay que decir que con todos los gobiernos, porque esto comenzó con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde se firmó el acuerdo de Chevron YPF y donde comenzó el fracking. Pero particularmente a partir del gobierno de Milei es la profundización total con el negacionismo del cambio climático, con también la idea de privatizar la empresa YPF y el aumento de eh, el combustible y de todos los servicios básicos y el nivel de vida, ¿no? Particularmente también ahora atando el precio de los combustibles al precio internacional, por ejemplo, con la ley bases que también generó la libre disponibilidad del recurso no solamente de los hidrocarburos para la administración, sino también para la exportación, es decir, que se eliminó algunas regulaciones que habían, como por ejemplo el autoabastecimiento del país antes de la exportación, ahora las empresas pueden definir eso, y inclusive el uso del agua. eh, Pueden disponer del uso de agua para extractivismo antes que para el consumo de la población. Y son extremos que se están viendo propios de estos gobiernos fascistas que, ante otras cosas, son profundamente pro-imperialistas, pro-yanquis y pro-empresas, tanto así que hay una enorme también captura corporativa porque los... los empresarios, los CEO de la empresa pasaron directamente a ser ministros de las distintas áreas, ya sea de trabajo, de energía, a dirigir la empresa estatal de petróleo, bueno, distintas situaciones que han profundizando un panorama de saqueo, de contaminación y de empobrecimiento a la vez de la población. Por eso, para finalizar, porque se ha extendido bastante el tiempo, Em, decir que últimamente, así como la Confederación Mapuche ha motorizado por ejemplo, la multisectorial contra el fracking, la Asamblea de Afuera Basureros Petroleros y demás, hoy estamos promoviendo la campaña Salvemos el Marimenuco. El Marimenuco es el lago que nos provee de agua al mayor conglomerado poblacional, por eso le estoy enviando una solicitud de compartir pantalla al administrador porque eh, queríamos mostrar un poco un mapa brevemente de la posibilidad de compartir. No Joao, sé quién. Joao, tú tienes la administración del Zoom.
para que le hagas... Bueno, sigo contando mientras lo que está ocurriendo acá, contrario a otros países, como decían los hermanos de Colombia, por ejemplo, que se están planteando zonas de un poco frenarle los hidrocarburos, aquí es todo lo contrario, tanto así que zonas gasíferas de convencional, es decir, del petróleo y el gas como se venía tratando antes, ahora se están convirtiendo a áreas de fracking y de petróleo, ¿no? Lo cual es más contaminante y es la afectación directa en los lagos de los cuales nosotros tomamos agua. Por eso invitamos a visitar las redes de la Confederación Mapuche de Neuquén y y ahí Fernando en el chat está colaborando poniendo justamente Salvemos el Marimenuco, que eso es la campaña última que estamos haciendo y donde lo que nos interesaba mostrar era justamente el mapa de cómo ya está afectado por el convencional y cómo ahora lo que se denomina no convencional, que es cuando se hace fracking, em, está promoviendo extenderse en áreas sensibles como los ríos, los lagos, donde se está planteando de la campaña que ríos y lagos y acuíferos sean exceptuados de la zona petrolera. Lo que se ve en Argentina es un experimento del capitalismo extractivista donde claramente en desmedro de todo tipo de derecho de la población se está llevando a un extremo que hace unos años era inimaginable, incluso forzando la regulación, destruyendo los estándares mínimos de derechos humanos internacionales y donde acuerdos como por ejemplo el Acuerdo Escazú son prácticamente una fantasía en el contexto argentino, ¿no? Porque inclusive así como la ley de glaciares que hoy se trata en el Congreso de Argentina, las audiencias públicas han sido eh, totalmente destruidas como instancia de participación, negando la participación, la voz a quienes se han inscrito previamente y a quienes han llevado argumentos tanto legales como desde los territorios para mostrar la gravedad de las decisiones gubernamentales. Entonces es una situación, consideramos, extrema donde la estrategia es la unidad que se está promoviendo aquí de este espacio, por ejemplo, o de las distintas redes, y la resistencia de los territorios. Hoy también hemos aumentado la presión en cuanto a las represiones que han habido y la criminalización de las personas que están defendiendo el agua, aumento de causas penales y civiles contra las comunidades indígenas y persecución también mediática y censura en los medios de comunicación. Por eso es muy importante todas estas redes que se están construyendo y si bien nosotros no hemos conseguido todavía pasaje para ir a Santa Marta, deseamos que puedan salir de allí, robustecer estas alianzas y fortalecer las instancias de comunicación y de estar permanentemente en apoyo. Nosotros somos parte de la campaña también que pagan los contaminadores y desde allí hemos recibido también grandes aportes en cuanto a conocimiento, intercambio de experiencia y también de apoyo en los momentos críticos. Muchísimas gracias, Muchas gracias, Ivonne. Lev. Disculpa por haberme olvidado antes, pero estuvo excelente, muchas gracias. Bueno, hemos podido escuchar realmente experiencias de pescadores, experiencias de pueblos que están resistiendo al fracking, experiencias legales como el caso de las niñas, que se apoya, por supuesto, también con el apoyo en las calles y hemos visto también la posibilidad de poder tejer, ¿no es cierto?, a través de todos estos intercambios que se han contado. Sé que dentro de poco va a haber una visita también al territorio mapuche en lo que hoy es el estado de Argentina y entonces ahí también se podrá fortalecer todas estas posibilidades de tejer juntos las resistencias. Yo quería, ya falta poco para terminar este evento. Y yo quería pedirles a las seis personas que han intervenido en no más de un minuto que nos digan qué le demandan ustedes a los estados, al gobierno de cada uno de sus países y a la Conferencia de Territorios Libres. Y vamos a empezar justamente con Lev. En menos de un minuto,
Si tuvieses que poner en 2 líneas, en un párrafo, ¿qué le pedirías al gobierno de Argentina? ¿Qué le pedirías a la Conferencia de Combustibles Fósiles de Colombia? Dale, Lef. Gracias. Creo que fundamentalmente el respeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la obligatoria presentación de un proyecto de transición justa y de respeto de los pueblos y de las soberanías de los distintos pueblos que nos permita tener un futuro. Porque aquí, si mostramos el escenario de Neuquén y de Argentina, que creo que es uno de los más graves hoy por hoy, Muy en bien. cuanto a la profundización del extractivismo, nos preocupa la posibilidad del futuro. Muchas Gracias. gracias. Amarilis, te doy a ti la palabra. En un Gracias, minuto. Ivonne. La petición sería excluir el fracking y la explotación de yacimientos no convencionales dentro de las opciones extractivas que aún pudieran mirarse hacia el futuro por implicar ampliación de la frontera extractiva y por los impactos que tiene sobre los ecosistemas en los sitios o territorios en donde se encuentran esas reservas. Muchas gracias, Amarilis. Le doy la palabra a Carlos. La misma pregunta. ¿Qué le pediría usted al gobierno de Perú? Bueno, al nuevo gobierno que ya va a venir. Ah, qué susto. Sí. Y también, y a la conferencia de combustibles fósiles en Santa Marta. En especial a la conferencia, porque los gobiernos peruanos casi poco escuchan. Y solamente cuando los pueblos van a la carretera, a un paro, ahí es la única forma donde llegan. En especial a la conferencia sí se la apoyo, que sigamos en esta lucha, que no nos dejen de lado, porque nosotros como pobladores ya conocemos. Quien habla, pucha, no saben lo bonito que es mi pueblo, acá en pequeñito, pero muy hermoso, realmente. Y yo le pido es, el apoyo a ellos, a los gobiernos de turnos, todos, que paren contra, contra esto que está malogrando todo dentro de nuestro mar, realmente. Eso es lo que le pediría a los gobiernos de todos los gobiernos de turno, que paren con esto. Gracias, Carlos. Y si es que Leonela está todavía conectada, a lo mejor está haciendo deberes. Sí. Leonela, ¿estás todavía por ahí? Si no está Leonela, ¿está Dania? Justo pidieron ellas hablar primero porque como estudian en el colegio, entonces tenían que salir, pero no, es igual. Entonces le doy la palabra para terminar esta ronda a Alexander. ¿Qué le pedirías tú al gobierno de Brasil y a los países que están reunidos en Santa Marta en la conferencia organizada por el gobierno de Colombia y Holanda? Então, para o governo brasileiro, eu pediria que se respeite as convenções e tratados que nos protegem, comunidades tradicionais e povos originários. Pedir ao governo brasileiro também que reconheça nossos protocolos de consulta, que nos respeite o nosso território e realmente contemple as comunidades pesqueiras com a Convenção 169 da OIT, que nós temos que ser consultados, uma consulta livre, informada de boa fé. E para Santa Marta, que os países lá presentes que cobre, não só do governo brasileiro, mas de outros governos que estiveram nas COP, que se realize, que se cumpra os pactos realizados, não só na COP 30, mas nas COP anterior, que se realmente se coloque em prática. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexander. Vamos a tomar 3 intervenciones muy cortas, si es que quieren complementar algo, si quieren comentar algo de lo que se ha dicho. Pueden levantar la manita, por favor, si es que hay alguien que quisiera intervenir. Si es que no hay nadie, no pasa nada.
Entonces, más bien lo que quisiera es hacer un llamado para que se junten el próximo miércoles 15 a la misma hora. Wilmer, dele Wilmer y preséntese para saber de dónde nos habla. Hola, ¿me escucha? Sí, se le escucha. Bueno, muchas gracias. Yo soy Wilmar Lusitante, soy de la cultura ancestral y Cofán del Ecuador. También apoyo el proceso de la lucha de UDAP frente a varias afectaciones del extractivismo. Bueno, principalmente ahora estamos en un momento bastante crítico acá en el Ecuador y entiendo que en algunos países también, y es la misma problemática. Hemos tenido como un caso específico acá en Ecuador, que es el caso Texaco, el caso Chevron, y ese es uno de los casos que tiene todos los programas componentes que estamos hablando ahora. Por ejemplo, el tema de la violación de los derechos humanos, derechos de la naturaleza, la resistencia de los pueblos, bosques, biodiversidad y pueblos indígenas, la justicia climática, e incluso también estamos hablando de los derechos de los pueblos y los derechos de las corporaciones, que ahora mismo estamos en riesgo si pasa este tema del sistema de arbitraje acá en Ecuador. Entonces, yo pienso que debemos como fortalecer eh, eh, nuestra voz desde la región eh, de América Latina y el Caribe. Eh, el- las experiencias que ahora se han compartido llevan a una sola conclusión, ¿no? De que el extractivismo están irrespetando los derechos humanos, están violando eh, los derechos de la naturaleza, están por encima de los estados, están dominando los gobiernos. Por lo tanto, creo que debemos armar una estructura de esa misma magnitud también, ¿no? O sea, construir desde las bases locales. Locales digo porque si construimos desde las organizaciones, desde las fundaciones, así, sin las bases, es como construir movimientos y alianzas en el aire, ¿no? Por eso es como muy importante reconocer estas luchas que están pasando en cada uno de los territorios, apoyar esas luchas porque son experiencias que ya se mantienen y esto es lo que nos puede cambiar eh, nuestra forma de ver, pensar y también pedir en todos los espacios y conferencias que vayamos, ¿no? Solamente quería añadir eso y gracias, estimada Ivonne. Muchas gracias, compañero Lusitante. Y muy importante la lucha y el caso de Texaco, ¿no? Que es un caso famosísimo que todo el mundo conoce y que todavía no se ha hecho justicia con los pueblos afectados por las actividades de Texaco. Olmedo, tienes la palabra. Hola, hola Ivonne, gracias Preséntate también. hola Ivonne, gracias por la oportunidad y por supuesto a los presentes y nuestra solidaridad desde Panamá. Soy Olmedo Carrasquilla del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Bueno, es evidente pues en la región la arremetida que hay ante los pueblos por el extractivismo, ¿no? Petrolero. Y yo creo que es importante todo el testimonio que se ha presentado, máxime que le da un gran impulso al posicionamiento que se vino a dar en lo que fue la cumbre de los pueblos en Belén do Pará y en el marco pues de la conferencia que se va a dar en Santa Marta. Sí hay mucho impulso y posicionamiento de distintas redes y organizaciones que van a jugar un papel muy importante en cuanto al trabajo, la incidencia paulatina, como se quiere independizar de los hidrocarburos, ¿no? En el caso de Panamá, nosotros no escapamos de esa realidad porque en el tapón de Darién han iniciado toda una exploración de petróleo debido a las circunstancias que estamos viviendo
global. Y en ese sentido, la seguridad no hay para los pueblos originarios, en este caso los indígenas en Verá. Máxime, hace 2 días hubo una explosión de 2 tanqueros petroleros que estaban cerca del Puente de las Américas, que es la zona de tránsito que pasan miles de barcos por el canal, ¿no? Y la seguridad ciudadana, seguridad de los pueblos queda a un lado para darle mayor seguridad a la inversión, a la explotación de los recursos. Mi intervención es hasta aquí, extenderle toda la solidaridad a los pueblos y sabemos que se van a dar otras convocatorias para darle ese fortalecimiento al posicionamiento. Gracias. Muchas gracias, Olmedo. También las luchas antimineras en Panamá han sido muy inspiradoras para toda la región, ¿no? Exacto, Entonces, y se viene el 1 de junio, más el movilizaciones. 1 de junio el presidente Raúl Mulino va a anunciar si abre la mina nuevamente. Y Madre el mía. pueblo está a la expectativa para la reacción, ¿no? Chévere, ahí no estamos en contacto para lo que necesiten. Bueno, compañeros y compañeras, vamos a ir cerrando. Pueden copiar acuérdense que se puede guardar el chat de esta reunión y quería convocarles para la próxima semana, el día miércoles a la misma hora, vamos a tener una reunión, la tercera de esta serie, que va a ser muy interesante. Porque hemos hablado de las zonas amenazadas, de las zonas que ya están sufriendo este momento la explotación, exigiendo justicia. Y después, el día miércoles 15, vamos a hablar de los procesos de desmantelamiento y reparación. Y en este caso vamos a hablar del caso del Yasuní, por supuesto, en el Ecuador. Vamos a hablar de un caso muy importante que se está dando de reflexión sobre la transición para romper la dependencia económica a la industria petrolera, como es el pueblo Pasto en el sur de Colombia. Y vamos a escuchar a un ingeniero petrolero para que nos diga que nos cuente, o sea, que efectivamente si es tan difícil, si es fácil, cómo se puede hacer para empezar a cerrar los pozos petroleros en nuestros territorios y para reparar aquellos que ya están cerrados y que están abandonados, causando mucho impacto ambiental y social todavía. Entonces, bueno, estos eventos han sido grabados, se van a transcribir, básicamente para extraer de todas las presentaciones los puntos más importantes que van a servir para futuras articulaciones que puedan haber de luchas, de organizaciones, de comunidades, etcétera, y seguir adelante en este camino que es contra uno de los poderes más grandes del mundo, que es la industria petrolera, asociada completamente con la industria militar y de guerra y de muerte. Entonces, muchísimas gracias por todo y toda, por el mismo enlace, próximo miércoles a la misma hora.